Hay un ambiente tan delicioso, ¿verdad? Realmente Dios tiene el cuidado de poder bendecirnos, de poder fortalecernos en medio de situaciones adversas. Hermano, venía a mi mente mientras estábamos en ese tiempo de adoración, y quizá mientras venía ahí manejando, hermano, y teniendo un tiempo devocional de comunión con Dios, como lo tenemos todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio y que tratamos de aprovechar al máximo cualquier oportunidad y cualquier tiempo que Dios nos da para mantener esa conversación, esa comunión, esa intimidad tan dulce y tan deliciosa, ¿verdad? Pero venía a mi mente, hermano, cuando dice la Biblia, creo que es en el Salmo 89, hallé a mi siervo David. Eso dice el Señor. Hallé a mi siervo David. Si lo halló, es porque lo andaba buscando. Usted y yo, que por gracia y misericordia de Dios hemos sido llamados al ministerio, hermano, yo creo que mientras nosotros no buscábamos del Señor, Él nos andaba buscando y nos encontró, ¿verdad? No sé cómo lo encontró a usted. Quizá usted no sabe cómo me encontró a mí, pero creo que lo más probable es que nos encontró, perdone la expresión que voy a utilizar, en desgracia, ¿verdad? Porque Él nos tuvo que haber dado gracia. Nos encontró quizá en la encrucijada de nuestra vida, cuando quizá estábamos en los momentos más delicados de nuestra vida. Quizá habían quiebras financieras, quizá lo que había era una quiebra total de salud, quizá lo que había era una quiebra matrimonial, familiar, pero Dios tuvo a bien en su gracia y en su misericordia encontrarnos y hacernos ese llamado tan especial al ministerio, del cual todos nosotros, hermano, nos sentimos honrados, hermano, y privilegiados, pero también con tremendas responsabilidades que pesan sobre nuestro corazón, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, he hallado a mi siervo David, inmediatamente después dice, cuando lo encuentra, porque si no, no dijera lo que dice a continuación. He hallado a mi siervo David, lo he ungido con mi óleo santo, dice. Y después dice, mi mano posee sobre él, y mi brazo lo fortalecerá, y el enemigo no lo podrá engañar. Mi hermano, ¿cuántos somos siervos aquí del Señor, hermano? Y otros que están en cierne y que en su momento Dios los va a llamar para esta obra tan bella, tan maravillosa. Pero déjeme decirle a usted, siervo y sierva benditos del Señor, que sobre usted hay un óleo santo. Sobre usted está la mano de gracia de parte de Dios para que pueda hacer la función a la cual Dios lo ha llamado en la región y en el lugar donde Dios lo tiene ministrando. Que el brazo fuerte de Jehová lo fortalecerá siempre. Quizá le estoy profetizando. El brazo de Jehová lo fortalecerá siempre y el enemigo no lo podrá engañar, puesto que el Señor habrá de enviar sus unciones necesarias, sus espíritus necesarios para que usted haga la obra para la cual Dios lo trajo a esta tierra, hermano. Y creo con todo mi corazón que si nosotros mantenemos esa gratitud en nuestro corazón, si mantenemos esa realidad constante y presente en nuestra vida, de que antes del llamado que Dios nos hiciera, pues saber ni cómo andábamos, y que ahora el Señor nos tiene altamente bendecidos, hermano, y primeramente con todo lo que viene de parte de Él. Así es de que yo le doy gracias a nuestro buen Dios, a nuestra cobertura apostólica, por este hermoso privilegio, hermano, del cual me honro, hermano, de pararme aquí para poder bendecir a los príncipes y a las princesas de Jehová y poder traerles, hermano, más que el trasladarles un conocimiento,
yo quisiera impartirles un sentir que el Señor puso en mi corazón desde la semana pasada y lo estuvo ahí motivando el Señor. Y cuál fue mi sorpresa de que el Señor había puesto en el corazón de nuestro apóstol el que yo pudiera compartirle esto, y me siento agradecido con Dios porque sé que Dios tiene una palabra de bendición para su ministerio en esta mañana. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das nuevamente de tener esta comunión dulce, ministerial, esta comunión que nos permites cada semana para que podamos ser equipados, para que vayamos siendo desarrollados, Señor, y que el trabajo en el ministerio que tú nos has permitido en la región donde nos tienes, podamos hacerla, Señor, con agrado, pero también agradando tu corazón. Señor, háblanos en esta mañana. Te pedimos que traigas tu buena palabra sobre cada uno de nosotros, Señor, y que ella produzca los frutos que tú quieres que produzca, Señor, en el corazón de tus siervos y de tus siervas. Señor, enviamos una palabra de bendición a nuestra cobertura apostólica, allá donde Él se encuentra ministrando, Señor, en este tiempo. Te suplicamos que así como lo llevaste con bendición, lo retornes a este lugar en manos de ángeles y con gavillas de triunfo y de victoria en sus manos. Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Déjeme hablarle un poquito acerca de este tema que el Señor colocó en mi corazón. Yo sé que como siervos y como siervas y como amantes de la palabra y del escudriñar constantemente en la palabra, el bucear en el océano de la palabra, de logos, para ir a traer los tesoros que el Señor deja para aquellos que son buzos, hermano. ¿Cuántos buzos hay aquí, hermano? Es que de veras es ser buzo, hermano, meterse a las profundidades e ir a traer los tesoros. Pero yo entiendo, hermano, que una profundidad realmente empieza con algo sencillo, o podría decir que las profundidades más grandes que hay en Dios, Dios las envuelve en cosas bien sencillas, hermano, a tal punto que podemos ver cómo en el misterio de la piedad, la esencia misma, hermano, viene y se mete en algo sencillo, en un Jesús al que todos podían ver, y aunque de él dice la palabra que era la gloria reflejada misma del Padre, hermano, pero es decir, en la sencillez se abrigan profundidades que vienen de parte de Dios para bendecir nuestra vida. El apóstol Pablo, hermano, yo creo que para muchos de nosotros ha de ser muy inspirador, pero también nos ha de fortalecer cuando el apóstol Pablo viene y dice en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo número 7, dice: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Miren la frustración que tenía el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, porque lo que yo no quiero hacer, eso es lo que resulto haciendo. Y cuando hago lo que yo no quiero hacer, entonces he entendido que no lo hago yo, sino lo hace el pecado que vive dentro de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Hermano, ¿y cuántos de nosotros no hemos estado viviendo en alguna oportunidad de nuestra vida la carta a los Romanos capítulo número 7, hermano? Cuando a veces vienen frustraciones al corazón del ministro, porque empezamos a ver realmente qué hay dentro de nosotros y de qué nos guarda el Señor de nosotros mismos, hermano, porque dentro de nosotros hay enemigos tan tremendos que si nosotros les damos la oportunidad que se levanten, realmente hubieran terribles derrotas, desastres, destrucciones, pero gracias a Dios que Dios nos ayuda para mantener subyugada toda esa situación interna y que podamos seguir haciendo la obra a la cual Dios nos ha llamado. Pero más adelante el apóstol Pablo dice: he terminado la carrera,
Entonces para mí eso es esperanzador, porque veo a un Pablo que está frustrado de su propia vida en Romanos 7, y ahora veo a Pablo diciendo, lo logré. Diciéndonos a nosotros en este tiempo, lo logré. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Aunque estés pasando, le diría a algún ministro de este tiempo, tu Romanos capítulo número 7, sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí se puede, y podemos terminar nuestra carrera con gozo. Pero el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, creo que es en el capítulo 9, verso 25, 26 y 27, donde termina, él dice, yo estoy corriendo porque tengo una meta. Se los voy a poner de esta manera, parafraseando. Estoy corriendo porque tengo una meta. Estoy peleando, pero no doy golpes al aire. Yo sé dónde estoy golpeando, es decir, yo sé contra qué, contra quiénes estoy peleando. Pero me llama la atención algo que dice ahí también el apóstol Pablo, y dice, se los voy a parafrasear, qué lamentable sería que después de haber sido yo un heraldo, un predicador, alguien que enseñaba la palabra, un pregonero de la palabra, yo me haya constituido únicamente en un puente para que otros alcancen lo que yo mismo predicaba y enseñaba, y yo mismo llegue a ser descalificado, reprobado y eliminado, hermano. Entonces eso quiere decir, hermano, que nosotros en la carrera ministerial realmente debemos de correr, número uno, teniendo una meta. Número dos, entender contra qué o quiénes debemos de pelear, y entender, hermano, que ningún ministro, por muy ministro que sea, tiene cuello si no hace las cosas que Dios le pide que haga en la palabra y vive en obediencia y en sujeción a ella, hermano. Porque yo le digo, porque quizá en medio de nosotros no sea así, pero ¿no será que habrán ministros que piensan que tienen inmunidad diplomática, hermano? Que por ser pastores nos podemos dar el lujo y el permiso de no hacer cosas que estamos llamados a hacer. La Biblia dice, hermano, y mire, perdone, yo no le vine a restregar a usted un mensaje, sino a todos nosotros, hermano. Es decir, en el sentido, hermano, de que la Biblia dice, tú que le enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Entonces es delicado, hermano, cuando nosotros predicamos la palabra, enseñamos la palabra. Y yo entiendo, hermano, que hay cosas que nosotros enseñamos, y como decía el apóstol la semana pasada, lo que decía Job, yo enseñaba cosas que no entendía, pero sí las creía. Como ese canto precioso último que estábamos entonando, ¿a quién iré? Ahora, ¿quién dijo esa expresión, hermano? La dijo un ministro. Ahora, ¿por qué la dijo? Porque en ese momento, después de que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? Porque otros discípulos, hermano, habían dicho que no entendían la doctrina de la Santa Cena, que no entendían la nueva economía, que no entendían, hermano, ese vínculo que era en Jesús, de la Pascua a la Santa Cena, que ahora ya no era cordero, sino que ahora era pan y vino, y que ahora Él les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en Él. Y ellos dicen, no lo entendemos. Dura es esta palabra. Ellos fueron lentos, hermano, porque aunque no la hubieran entendido, se hubieran esperado. Por eso cuando el apóstol nos dice, qué bueno que yo no estuve ahí, y yo también me pongo a la par de él y le digo, yo también, qué bueno que no estuve ahí, porque tal vez hubiera sido de los lentos que hubiera dicho, Señor, yo no entiendo esta palabra, mi mente no está preparada para esa transición que viene de parte tuya para una nueva economía, algo renovado que venía de parte de Dios. Pero fue un ministro, no fue alguien del pueblo, no fue una oveja, fue un ministro, un apóstol, el que dijo, ¿y a quién iremos? Vaya que nos metió ahí en la colada, a usted y a mí también, hermano. ¿A quién iremos?
Porque mira, Señor Jesús, lo que tú estás hablando yo tampoco le atino. No lo entiendo con mi mente, pero hay algo en mi corazón que me dice que eso es cierto. En mi corazón siento que me arde cuando tú hablas, y algo me dice por dentro, y ha de ser también tu Espíritu Santo el que me hace creer en mi corazón lo que yo todavía no logro entender en mi mente. ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Y hermano amado, entonces yo entiendo que cuando nosotros en alguna oportunidad predicamos o enseñamos un mensaje que viene revelado de parte del Espíritu Santo de Dios, puede ser que no lo entendamos, pero lo creemos. Pero lo guardamos en el buche espiritual, y tarde o temprano comenzamos a entender las cosas que hemos creído en nuestro corazón. ¿No le ha pasado a usted eso de vez en cuando, hermano? Entonces, una de las cosas que nosotros enseñamos, hermano, en griego, en hebreo, arameo, inglés, latín, chino, japonés, cantonés, mandarín, escuintleco, es de la oración, hermano. Punto 1, punto 2, oración del atrio, oración del lugar santo, oración del lugar santísimo. Pero hermano, yo quisiera que miráramos cosas impresionantes que hizo este siervo David. Porque si la Biblia dice en el libro de los Hechos que lo que se está restaurando en este tiempo es el tabernáculo sencillo de David, pues pongámosle el zoom a lo que David hacía, hermano, y lo que dejaba de hacer, puesto que para nosotros será un tremendo ejemplo para que nosotros lo podamos seguir. No sé si usted puede leer bien esas letras ahí, pero es el Salmo 141, versículo 1 y versículo número 2. Salmo de David. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti. Oiga, mi oración que hacía David. David no solo enseñaba de la oración, David lo hacía. Sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, algo que había desarrollado David era una vida de comunión, de oración, de intercesión, de clamor, de rogativas, de súplicas. Ahora, en la semana pasada, cuando el apóstol nos estaba hablando acerca de los 15 cánticos de ascenso gradual, él mencionó este primero que está en el 120 del libro de los Salmos, en el versículo número 1 y versículo número 2, que es el inicio de los cánticos graduales, hermano, que de alguna manera debe estar cantando la iglesia, pero entiendo yo también que los deben de estar cantando los ministros, para no convertirnos en puentes, sino en fuentes de las cuales constantemente sale una bendición para la iglesia. Cántico de ascenso gradual. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. ¿Cuántos ministros que habemos aquí algún día hemos estado en angustias, hermano? Qué cardíaco es eso ahora, hermano. Porque uno pensaría, hermano, o uno tal vez quisiera que ya en el ministerio todas las cosas siguieran marchando vuelta de rueda, hermano, y uno tranquilo, solo predico, enseño, gloria a Dios, discipulo, pero de repente vienen angustias, hermano, a nuestro corazón, y es en esos momentos cuando tenemos que activar el incienso del clamor, de la oración, para que nosotros, hermanos, no podamos sucumbir ante la angustia. Le voy a leer varios textos, hermano, para después entrar de lleno en lo que el Señor colocó en mi corazón, aunque creo que la esencia de este mensaje es la oración del siervo, los clamores del siervo. Vuélvete, Señor, rescata mi alma.
Sálvame por tu misericordia. ¿Sabe qué he visto yo de David, hermano? Un intercesor tremendo de su alma. Alguien que tenía una comunión interna con él mismo. Él desarrolló una comunión íntima con él. Hay pasajes en donde dice: alma mía, bendice a Jehová. Es decir, hay una comunión. Alma mía, no estés deprimida. Ahorita voy a ir a buscar de Dios y te voy a venir a fortalecer. A veces nosotros podemos cometer el error, y si lo estamos cometiendo, pues deberíamos de dejar de hacerlo. Y es lo que hizo aquella mujer llamada la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Cuando dice ella: a mí me pusieron a cuidar otras viñas, pero la viña que era mía, esa no guardé y esa no cuidé. Y puede ser que haya pastores, ministros que se desvelan orando por el pueblo, y está bien, porque acuérdese usted que el profeta Samuel dijo: que Dios me guarde de pecar en contra de él, dejando de interceder por ustedes. La Biblia dice allá en el libro de los Hechos, hermano, que el ministerio de la oración es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, de consagrarnos a la oración en función de rogar, de interceder por el pueblo que Dios nos permite pastorear, y por la iglesia total de Cristo, por el cuerpo de Cristo. Pero ¿no será que a veces, hermano, nosotros hacemos, pues gloria a Dios, la obra de intercesión por el pueblo? Oramos por todos los hermanos, por los clavos que traen los hermanos, por las ferreterías que traen los hermanos, y que de repente, hermano, nos damos cuenta que nosotros no estamos intercediendo por nosotros mismos, hermano. Y de repente surge la pregunta: ¿y por mí quién va a orar? La Biblia dice que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre e intercede continuamente por nosotros, hermano. Es decir, cuando no hay una mano sobre tu hombro, cuando no sientes una mano física sobre tu hombro que esté orando, intercediendo por tu vida, yo te aseguro que las dos manos del Señor Jesucristo no se quitan de tus hombros para interceder por ti y para que tú termines la obra a la cual Dios te ha llamado. Pero óyeme, cuando tú no sientas esa mano, aunque tengas las manos del Señor Jesucristo posadas en tu vida, tenemos que desarrollar un clamor por nosotros mismos. Yo más o menos le manifestaba en este ángulo a mi esposa esto que yo entendí acá. ¿Se acuerda que hay un dicho popular en el mundo que dice: candil de la calle y oscuridad de la casa? Puede ser que se aplique a nosotros, que nosotros oramos por todos, pero no oramos por nosotros mismos. Como cuando sus hijos le dicen a usted: papá, por favor, mira, sacanos. Y usted dice: vaya pues, los voy a llevar a pasear. Pero usted no hace nada por usted mismo. No sé si me estoy dando a entender con lo que le digo, hermano. Pero David era alguien que estaba tan atento de su alma, hermano. La Biblia dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es que emana la vida. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, creo que es capítulo número 4, dice: con diligencia deben de cuidar y de guardar su alma, su corazón. Hermano, a nosotros el diablo, que el Señor lo reprenda, nosotros somos somos la presa, somos el blanco del diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Pero gracias a Dios que también somos el blanco de nuestro Dios para bendecirnos cada día de nuestra vida, hermano. Pero el diablo te anda buscando. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El diablo te anda buscando. Bueno, a ti y a mí. Dígame por favor, a usted también, hermano. Sí, porque te acabo de decir 2 veces que anda buscando, ¿verdad? Y también a mí. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no solo devora ovejitas, devora también siervos. Entonces, mire, hermano,
tenemos que seguir poniéndole atención a nuestra alma como ministros y como siervos y como siervas de Dios. Mire esto pues, Salmo 142 verso 7. Mire el dulce cantor de Israel lo que está hablando ahí, hermano. Generalmente, y qué bueno es ver a un David que lleva el arca del pacto, hermano. Jolgorio, fiesta, gloria, alabanza, gloria a Dios. A un David, hermano, que derrota a Goliat. A un David del cual él mismo dice que cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre, cuando venía un león o un oso y se llevaba a un cordero, él seguía al león o al oso, le quitaba la ovejita de las fauces, y si el león venía a embestirlo nuevamente, hermano, salía David y hermano, el hocico se lo hacía pedazos. Pero mire, hermano, era un David muchacho. Yo no sé si usted se atrevería a meterse en la jaula de un león, en un circo, con un león domado, pues vaya. ¿Cuántos se atreverían? Yo no me atrevería, hermano. Aunque me dijeran, no, si este es un menino, sí, pero está de este tamaño. Está domesticado desde chiquito, pero le daría a uno ñácaras, hermano. Y ahora, esos leones contra los cuales se enfrentaba el muchachito David, eran leones grandes. Pero el Espíritu de Dios, me imagino yo, y lo creo con todo mi corazón, venía sobre David para que David, el muchachito, pudiera hacer pedazos a los leones. Pero más adelante David habla sobre otra clase de leones. Entonces fíjese, hermano, miren lo que está diciendo aquí David. No el David victorioso, no el David que está subiendo el arca del pacto con alegría y felicidad. Es un David que se está escudriñando su alma y está diciéndole al Señor de sus oraciones: saca mi alma de la prisión. Para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Amén, amén. Pero oiga, cuando él evaluó la condición de su alma, vio que su alma estaba encarcelada y que ya no podía dar gracias, que ya no podía, hermano, alabar a Dios, que ya no podía adorarlo, que ya no podía bendecir a Dios con danza, porque su alma estaba en una prisión. Entonces nosotros, hermanos, que somos los ministros, que por gracia y misericordia Dios nos ha levantado, definitivamente que también tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad que sí? Usted también tiene su almita, hermano. Y así como usted se entristece cuando mira ovejitas que no desarrollan, que la palabra ahí está, la enseñanza, y usted ve que no desarrollan, que no alaban, que no adoran, y que pues hermano, que levante las manos, que baje, que siéntese, que párese, que estire las piernas, que haga esto, hermano, ya parecen aeróbicos, ¿verdad? Pero de repente cuando uno se escudriña, puede ser que uno esté en la misma condición. Óigame, David decía: el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, podemos cometer el error de enseñarle a la gente a levantar las manos, pero no levantarlas nosotros. Podemos cometer el error de enseñarle la gratitud al pueblo y nosotros mismos no ser agradecidos. De enseñarle al pueblo con hebreo y griego cómo se da gracias, Toudá. Y cuando se depura la raíz llegamos a Judá. Pero a veces eso no se da en nosotros, porque quizá aprisionaron nuestra alma. Y en nuestra alma están las emociones, están los sentimientos,
Está la capacidad de pensar con los pensamientos de Dios. Ahí tenemos la voluntad para escoger lo que a Dios le agrada y desechar lo que Dios aborrece. En esta mañana, hermano, si tan solamente salimos de este lugar entendiendo que tu alma y mi alma necesitan de un sacerdocio interno, de un espíritu humano que está dentro de ti, hermano, y que constantemente está ofreciendo nuestra alma delante de Dios para decirle: Señor, mira cómo tengo mi alma. Como cuando el Señor Jesucristo, hermano, dijo de algunos, de un grupo que no me recuerdo, pero viene a mi corazón el pasaje: les cantamos canciones alegres y no danzaron. Entonces lo que hicimos mejor fue tocar endechas, canciones tristes, románticas, para ver si entonces lloraban, pero ni danzaban, ni se alegraban, ni lloraban. ¿Por qué, hermano? Porque las emociones y los sentimientos los tenían aprisionados. ¿Verdad que qué rico es mantener una vida de júbilo, de alabanza delante de Dios, hermano? Y aunque el diablo y las circunstancias nos digan no se puede, bien se puede. Bien se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios te puso como líder, como alguien que va adelante, Dios te va a dar una fuerza sobrenatural, te va a multiplicar las fuerzas para que seas un buen ejemplo del pueblo que estás conduciendo. La gente va a ver que en medio de los problemas sacas gratitud, alabanza para Dios, que en medio de las situaciones adversas estás adorando al único que puede ser adorado y debe ser adorado, y de quien recibes todo tu auxilio. Y entonces la gente dice: ese es el evangelio que yo quiero. Hombres señales que tengan cántaros sobre su hombro, cántaros con agua. Tú eres un hombre señal en este tiempo. Aleluya. ¿O no te ha pasado que cuando te sientes más débil es cuando te disparas los mensajes más poderosos? Cuando te sientes triste es cuando Dios te da un mensaje de alabanza. Cuando no tienes ninguna fuerza, el Señor multiplica aún las que no tienes. Te da fuerzas de búfalo, te da fuerzas de corcel, te da fuerzas de águila, porque tú estás aprendiendo a depender del Dios que un día te llamó con propósito. Y a su nombre. Dios te ama y no te va a dejar atrás, hermano. Mire, mandó a Moisés con Faraón y le dijo: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, que lo suelte, porque mi pueblo me va a celebrar fiesta en el desierto. Entonces mire, si el pueblo puede celebrar fiesta en el desierto, los ministros también podemos hacerlo. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi óleo santo, sobre él posé mi mano de gracia, unciones quíntuples, con él estará mi brazo para fortalecerlo, el enemigo no lo engañará. Digan, esas son bendiciones que tú tienes. Aleluya. Tal vez este es el devocional. Lo que viene será el conocimiento. Pero usted conocimiento tiene. Gracias a Dios que tiene conocimiento. Cuando el apóstol Pedro se levantó, después que vino el Espíritu Santo, no se disparó un mensaje profundo. He entendido que el mensaje apostólico de este tiempo es un mensaje sencillo.
Pero al decir sencillo, no dije que no era profundo. O no hemos oído a nuestro apóstol con mensajes y uno dice, qué tremendo. Pues yo pasé por ahí, yo leí lo mismo y no le atiné. Porque Dios su profundidad lo guarda en cosas sencillas. Por eso lo que el Señor está restaurando es la sencillez del tabernáculo de David. No dice la Biblia que se va a restaurar el tabernáculo impresionante de Salomón, el tabernáculo, el templo majestuoso. No dice el templo de Herodes ni el tabernáculo de Moisés. Es la sencillez de una carpa que guardaba la presencia. Entonces, conocimiento, gracias a Dios, tenemos, nos lo imparte. Pero el apóstol Pedro se levanta y con un mensaje apostólico sencillo despierta una palabra profética. Y no es esto pues lo que había declarado la boca del profeta Joel, que en los postreros tiempos Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Estos no están borrachos. Estos son los receptáculos de una palabra profética entregada por esos santos profetas y que se está evidenciando y haciéndose una realidad en este tiempo. Esa gente tenía conocimiento. Pero el ministerio apostólico lo que estaba haciendo es despertar el conocimiento, despertar la palabra profética. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Por eso te digo, tú sabes, you know, tú conoces, pero nos están despertando la palabra, toda la palabra que Dios te ha dado. Cada vez que Dios te da una palabra, cada vez que escuchas un mensaje apostólico, te están despertando todo lo que tú tienes ahí. Ahorita salgo de la introducción, de la introducción, de la introducción. Salmo 57:1. Qué rico siento, hermano. Para el director del coro, según la tonada, no destruyas. Más o menos como cuando presentan a las marimbas. La marimba Chapinlandia con el título. ¿Cómo fue? ¿Cómo? No destruyas. Así mejor. Es que qué bueno con esa mente espiritual, porque yo iba a decir mi Lupita. Pero él tiene una mente espiritual. Y ahora con la marimba, shofares de mi tierra, no destruyas. A ver cómo era esa tonada, ¿verdad? Mictam de David en la cueva, cuando huía de Saúl. Mira el clamor. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, porque en ti se refugia. Mire, no dice el cuerpo. No dice su espíritu. En ti se refugia mi alma. Está intercediendo por el alma. El espíritu de David está hablando una gran verdad. En ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Hermano, mire qué convicción la que tenía David. Hace años se burlaron de mí unos compañeros de trabajo, porque yo les decía, esta empresa, Dios la vino a levantar a Guate para que yo trabajara, porque yo estaba sin chance, les decía, hermano. ¿Cómo no? Me decían el espiritual. Bueno, eso lo creo yo. A veces no lo has dicho tú. Cuando yo vine a este pueblo no habían carreteras. El Señor me hizo carretera para que ya no anduviera ahí en los baches.
De veras, hermano, Dios hace cosas por nosotros, hombre. Que te quedaba lejos una farmacia por si algún hermano le da dolor de estómago, hermano, o dolor de cabeza. Y el Señor te pone una farmacia a una cuadra. Tú podrías creer en esta mañana que Dios hace cosas por ti. Si tú lo crees y lo recibes, hermano, en tu corazón, vas a comprender el amor que Dios te tiene, hermano. Dios hace cosas grandes por ti. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. ¿Te han pisoteado alguna vez? Sí, mira, hermano, cómo me han dejado, ¿verdad? Te han dejado calidad. Pero el Señor dice que le reprocha al que te pisotea. ¿Sabes qué quiere decir eso? Tú que tienes el llamado, que eres un ministro genuino de Dios, hermano. Cuando alguien te pisotea, yo me imagino que Dios le da un sueño en la noche. O va caminando y oye voces. ¿Por qué maltrataste a mi siervo? Y aunque no le vaya a pedir perdón, otro día ya solo lo mira y le dice, buenos días. Ya lo cuadraron. Amén. Y no, el Señor le visitó en sueños, creo que fue a Abimelech. Y le dijo, cuidado con la mujer de mi siervo. Te mueres si no me haces caso. Entonces Abimelech dijo, no, así por las buenas, sí, Señor. ¿Sabes tú que Dios hace cosas en los sueños en favor de ti? Entregándole consejos a tus enemigos o a los que te pisotean. Cuidado, a con los otros te doy permiso, que no tienen llamado, pero tiene un llamado y yo lo envié. Entonces, como yo lo envié, mucho cuidadito, ¿viste? Creídos nosotros, ¿verdad, hermano? Imagínense. Pero nos gloriamos en esa cobertura que Dios tiene sobre nosotros y sobre esa bendición. Ahorita salgo de la introducción. Mi alma, oiga esto, ¿está en qué? Pero estos leones son espirituales. Estos ya no son los leones con los cuales se peleaba el muchachito David, a los cuales los mataba. Ahora aquí él está intercediendo por su alma y le dice, Señor, mi alma, no mi cuerpo, mi alma está entre leones. Te tengo una mala noticia, siervo de Dios. Puede ser que tu alma esté entre leones. Te tengo una buena noticia. Si no nos hayan culpables, saldremos sin rasguño. A Daniel lo tiraron al foso de los leones. Y después llegó el rey. Daniel, el Dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar de los leones, Danielito. Imagínese, hermano. Amén, le dijo. Me visitó el ángel de Jehová. Saludes te dejó. Oiga, pero como fui hallado inocente, los leones me sirvieron de colchón. Hermano, injustamente tiraron a Daniel al foso de los leones. Y oiga, ahí lo juzgaron en el foso. Este es un foso para juzgar ministros. Es que no voy a llegar ahí, hombre, pero todavía le tengo que hablar de los fosos.
pero me faltan 15 minutos. Y entonces lo tiraron, lo juzgaron. ¿Dónde lo juzgaron? A Daniel no lo juzgaron afuera del pozo, lo juzgaron adentro del pozo. ¿Quién lo juzgó? El ángel de Jehová. ¿Y quiénes eran los testigos? Los leones. Los leones ahí no, ¿sabe qué entiendo yo? Que los leones ahí no eran animales. Era una estirpe de jueces que juzgaron a un profeta. Y como lo metieron y era inocente, no le hicieron nada. Pan para nuestro matate. ¿Y si un día nos tiran a ese foso? David dijo: mi alma está entre leones. Porque entiendo yo que en el proceso del perdón, primero se cubre el pecado, luego el pecado se perdona y por último el pecado se borra. Pero cuando hay pecados cuando hay pecados no borrados, pero sí perdonados, nos lo van a tener que borrar de alguna manera. O alguna manera. O aquí o en otro lado. Mire pues, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Chucos esos, ¿verdad? Entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sea tu gloria sobre toda la tierra. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida. Note la intercesión por su alma. Leones. Y ahora oiga, han cavado una fosa, un hoyo. Relación. Intercesión de David por su alma. Leones. Hoyo. Fosa. Pero ellos mismos han caído en medio de ella. ¿Por qué? Porque David no era culpable. Ahora mire esto pues. Capítulo 7, verso número 1 en adelante. Sigaión de David, que cantó al Señor acerca de Cus el benjaminita. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que alguno desgarre, no dice mi cuerpo, desgarre mi alma, cual león despedazándola sin que haya quien me libre. Enemigos de un ministro de su alma, los leones. Lo lindo es que hay leones de Dios y leones del diablo, que el Señor los reprenda. Pero lo que está pidiendo aquí David es: Señor, líbrame, guarda mi alma para que los leones no la desgarren. Ahora, si un león en lo espiritual desgarra el alma, desgarra sentimientos, desgarra una forma de pensar, desgarra emociones. Entonces el estado de ese ministro, imagínese cómo va en detrimento si él no busca la ayuda necesaria. Aquí es donde va empezando el tema. Hay dos cosas importantes por las cuales clamaba David. Número 1, para ser librado de los leones. Y número 2, para ser librado de los fosos. Fosos.
Y antes que nos internemos a estudiar un poquito sobre los fosos, mire, hay dos expresiones de león. Si hay más, pues hay que buscar. Yo encontré estas dos. La palabra león, que está en la concordancia Strong, el numeral es el 738, es la palabra hebrea ari, y da el sentido de violencia. Y cuando hablamos de violencia es la cualidad de violento. Y cuando hablamos de alguien violento, se dice del genio arrebatado e impetuoso y que se deja llevar fácilmente por la ira. Cuando un ministro ha sido rasgado en su alma, va a tener esta conducta. Gracias, Vinicio. Va a tener esta conducta. Cuando hay ministros violentos, de genios arrebatados, entiendo yo que una de las razones, porque pueden haber varias, pero una de las razones es que ya lo rasguñó un león y está herido. Heriré al pastor con violencia para que sea violento. ¿Perdón? Y que se deje llevar fácilmente por la ira. Sigamos. La otra palabra león en el hebreo es el numeral 3918. La palabra es laish. Y esto nos habla de un sentido de triturar. Y triturar, cuando usted lo revisa en el diccionario de la Real Academia Española, uno de los conceptos es maltratar. Aquí nos está hablando de este león que en lo espiritual da golpes destructores, maltratando con palabras o con hechos, con actitudes. Entonces, cuando un ministro está maltratando, una de las razones es que ya lo rasgaron en el alma. Entonces, a mí se me vino, bueno, tuvo que haber sido el Espíritu bendito de Dios, ¿verdad? Mateo 24:48. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y comenzare a golpear, otras versiones dice a maltratar, a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Es decir, que el ministro que ya está maltratando, la próxima etapa, si no la detiene, es que le va a entrar al guaype. Va a empezar a disculpar. No, pero si es un traguito nada más. Es más, dicen que un traguito de whisky es bueno para la salud. Que el Señor reprenda al diablo. Mejor hay que usar el recurso de la oración. Si David decía, Señor, sáname, eso no quiere decir que no vayamos al médico, pero mejor hay que ir al médico y no chupar. Porque hay quienes lo que tienen guardado es chupe en su casa, hermano. Y ahí tienen las botellas. Pero como a los ministros nadie los visitan, ¿quién se da cuenta? Los ministros sí visitamos a las ovejas, ¿verdad? En la expresión griega ahí es consiervo o es sirvientes, que podría ser inclusive tratar mal a los que están debajo de él o a los consiervos. Chupe cristiano. Alá, imagínese, hermano. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Reprendemos el chupe cristiano, ¿verdad, hermano? Bueno, ni cristiano. ¿Qué chupe va a haber? Eso no es cristiano, hermano. Ese es chupe mundano. Vendrá el Señor de aquel siervo
en día que éste no lo espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice el verso 51? Miren, hermanos amados, nosotros hemos sido enseñados acerca de los lugares intermedios. Pero al único que sacamos a relucir es al rico. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que traté de decirle. A lo mejor se lo digo, ¿verdad? Pero van a haber castigos para siervos. Sí, hermano. Sí. Los lugares intermedios es una bendición compartirlos y enseñarlos. Pero tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Entonces, fíjese, hermano, que en estos 5 minutos que me quedan, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero sigamos. Amós capítulo 3, verso 12. Así dice el Señor, como el pastor, mire la tarea pastoral, rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja. Así serán rescatados los hijos de Israel que se sientan en Samaria, en la esquina de una cama y en el sofá de Damasco. Ahora, cuando usted ve realmente lo que está tratando de decir, la interpretación de este versículo es que el león ya se había comido todo y lo único rescatable eran las 2 patas y la oreja. Entonces alguien podría decir, entonces ¿para qué? Pues ya la mató. Pero como esto es espiritual, esa es la tarea nuestra, pelearnos con los leones. Por eso es que usted a veces amanece todo amaqueado, hermano. Que, ay Dios mío, pero si no fui ni al gimnasio, si usted ya la queda dolor. Y vos pareces viejito. ¿A qué viejito? Me acabo de agarrar con un león. Y le quité una ovejita de las fauces. Y en medio del forcejeo lo que agarré fueron 2 patas y un pedazo de oreja. Y usted llega a su casa, hermano, todo molido, hermano. Por eso su alma, después de una batalla espiritual con leones, hay que ir a interceder, hermano. Padre, acabo de agarrarme con un león, ¿te diste cuenta? Gracias por ayudarme, pero me siento triturado. Fortalece mi alma, por favor, Señor, porque puede ser que en el agarrón me tiró un manotazo y me hirió. Perdón. A los pastores tenían que llevar algo de la oveja, un pedazo o la oreja o de lo que sea de la oveja, porque si no se las cobraban a él por entera. Entonces yo le decía, la perdí o el león se la comió, y decían, ¿dónde está el pedazo por lo menos? Si no se la cobran a él, si no llevaba el pedazo. Eso no lo sabía yo. Exactamente. O sea, llevar como la evidencia de que yo todavía logré hacer algo por una oveja. Vamos a ver, aquí están 2 patas y las patas haciendo así. Y aquí está el pedacito de oreja, que no fue Tyson el que la mordió, yo se la quité. Una pregunta, es que yo he tenido algunos casos donde algunos hermanos hemos tratado de ayudar a restaurarlos, pero no quieren. Entonces incluso alguno ha parado en la cárcel, pero su corazón yo veo que es orgulloso. Entonces mi duda es esta: ¿hasta dónde nosotros tenemos que esperar que ellos nos llamen, busquen la ayuda, o tenemos que ir aunque estén en una actitud, digamos, de cierto orgullo y rebeldía? Es decir, ¿ahí tenemos que irlos a arrebatar o esperar a que ellos se den cuenta de que para salir tienen que humillarse? Yo creo que eso es lo que yo creo. No sé qué creerán mis consiervos acá, pero yo creo que hay que hacer lo posible. Si ellos no quieren,
pues definitivamente Dios va a traer un trato sobre ellos y van a tener que venir arrepentidos, pero que ellos no digan que por lo menos tratamos de hacer algo, porque si no, después vienen con nosotros y dicen, pero ni siquiera preguntó por mí, ¿verdad? Entonces, por lo menos tratar de rescatar. Si ellos no quieren, pues por lo menos ya vieron que nuestra presencia y nuestro anhelo de rescatarlos estuvo ahí presente, para que después no se justifiquen acusándonos de que nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, y a Dios se encargará de hacer. En la cárcel hay pastores, en la cárcel hay siervos que están tratando con ellos, como Pablo le tocó a Onésimo. Bonita respuesta. Ministros que están en la cárcel, como Daniel en el foso injustamente, pero Dios dándole incluso una oportunidad a la gente que fue ahí justamente, y llegaron inútiles y los hacen útiles cuando salen de esos lugares, ¿verdad? Sí, hermano. Si no se quieren someter a la orden de Dios, a la ley de Dios, van a ser sometidos a la ley humana. Y otra de las cosas es, el apóstol daba un tema esta semana, no me recuerdo, pero fue en la mañana, y él hablaba de los decretos. Y una de las cosas es que cuando ya no podemos hacer algo por una oveja, tenemos que decretar nosotros desde donde clamamos y nos postramos a orar, que pedimos a esta persona para restauración. Entonces el Señor, dependiendo de cómo esté el corazón de él, el Señor lo puede traer para restauración, pero ya ha sido sometido a la ley humana en este caso, ¿no? O si ustedes se recuerdan de aquel librito que habla de las funciones pastorales que nos hablaba el apóstol, ¿te acuerdas, Vinicio? La vida en el redil, creo que ahí es donde dice de que si una ovejita andaba buscando pastos venenosos, entonces el pastor con el callado, pero así con el ganchito, le agarraba así el pescuecito y se la traía. Si era necia y regresaba, agarraba a la ovejita y le quebraba una pata, la perniquebrada, y la agarraba, se la ponía en sus hombros y a curarla. Y ya después, cuando estaba curadita, y otra vez, hermano, hasta cogiendo así, a buscar los pastos venenosos, entonces la sacrificaba. Ese es un cortamiento, ¿verdad? Ya no es solo una poda, sino que es un cortamiento. Entonces, hermano, para ir terminando acá, esa es la tarea que a nosotros nos corresponde. Pero yo quisiera que la miráramos de otro ángulo. Y si las patas que tenían las fauces y la oreja son de un pastor, Santo Dios. entonces yo dije, bueno, ¿y cómo hacemos para entender si mis patas pastorales, mejor pies, ¿verdad? Pues sí, porque los pastores no tienen patas, ¿verdad? Los pies. ¿Cómo hacemos para saber si nuestros pies ya los tiene en las fauces un león? Porque David dijo, guarda mi alma en los leones. Estoy entre leones. Entonces fíjese, hermano, que qué tremendo, porque la palabra pata es la palabra cara, numeral 3767. Y habla de la pierna que va desde la rodilla al tobillo. Pero dice la Biblia, cuando hablamos 3767. Ahora, ¿qué representan las rodillas? Si por favor mis hermanos que están encargados de alabanza pueden pasar, o el tecladista, o no me pudieran ayudar, voy a ir culminando acá, hermano. ¿Qué representan las rodillas? Mire esto. ¿Cómo entender si las rodillas de un pastor las tiene en las fauces un león en lo espiritual? Y Jesús se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. ¿Sabes cuál me gustaría que cantáramos? El Señor es mi pastor. Pero entonces, mire, hermano, ¿cómo sé yo
si mis rodillas ya las tiene en la boca un león? Cuando yo ya no oro. Cuando yo enseño sobre la oración, pero yo ya no clamo. Cuando aparto en la congregación un día específico para que el pueblo vaya a orar. Pero ya no nos miran arrodillados. Una cosa es orar por las necesidades del pueblo y otra cosa es orar para establecer una comunión y una intimidad con Dios. No me vaya a contestar, oye, porque de veras, hermano, este mensaje no es para señalar a nadie, sino si a mí nuestra cobertura apostólica me dio autoridad para poderlo bendecir y edificar, ayudémonos entre nosotros y arrebatémosle de las fauces de los leones rodillas de siervos que quizá ya las tienen en su trompa. Pero la pregunta para nosotros es: ¿cómo está nuestro nivel de oración? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Dios siempre respalda su palabra. Vienen las glorias, las unciones, pero cuando uno a veces está en su casa, hermano, Padre Dios mío, he dejado de platicar contigo, Señor. Hoy todo, tú lo hiciste. Bueno, siempre lo haces tú todo, Señor. Me diste la palabra. Qué rema, qué revelación, Señor. Qué mensajón, Padre. Tu pueblo se fue bendecido. Hubo liberaciones, sanidades, conversiones. Gracias, papito lindo. Pero yo siento que me falta algo contigo, Señor. Yo siento que he perdido mi intimidad. ¿Dónde la perdí, Señor? Hay un canto, ¿te acuerdas, Dani? Hay un canto que dice y volver a los tiempos. Dice, ¿qué nota es? Sol. Ahí es. Y el coro. Y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Hermano, usted a veces no se ha puesto a chillar porque se acuerda cuando era ovejita. Ahí va con sus casquitos de ovejita. ¿A dónde va? Al culto, a orar, a ayunar, a adorar. Y de repente el Espíritu Santo no nos regaña, sino como que nos diera un codacito así suavecito, ¿no? ¿Te acordás? O sea, nos trae el recuerdo, no para regañarnos. ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo me seguías en medio del desierto? ¿Cómo me platicabas y no te importaba la escasez, la enfermedad? ¿Te acordás, ovejita con campana? Y vino a él un leproso rogándole y le dijo, arrodillándose, si quieres, puedes limpiarme. Generalmente, los que pasan a las ministraciones son las ovejitas.
Pero aquí tenemos un refugio apostólico y pastoral cada jueves, como para decirle: Señor, limpia mi vida. Algunos quizá tienen el concepto de que si pasan a pedir limpieza van a pensar saber ni en qué pecado andan. Y la realidad es que nuestros pies se ensucian, nuestros pies se manchan. Y nosotros como ministros, cuando ya no pedimos ser limpios, es porque leones tienen en sus fauces nuestras rodillas. Y termino. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla delante del Señor nuestro Hacedor. Cuando ya no adoramos, cuando ya no oramos, cuando ya no pedimos que nos limpien, posiblemente necesitamos que nos rescaten nuestras rodillas. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. David tuvo nuevos comienzos. Señor, en el nombre de Jesús, si alguien nos conoce, eres tú. Tú sabes cómo está nuestra vida espiritual. Sabes, Señor, si leones se han llevado en sus fauces la comunión que teníamos contigo. Pero yo te suplico que nuestro príncipe, el príncipe de los pastores, así como tú, pastor y sierva benditos, han rescatado corderos y ovejas de las garras de los leones, así en esta tarde está aquí el príncipe de los pastores para rescatar nuestra vida, para rescatar nuestra alma, para rescatar nuestra comunión. Esta es una reunión para que recuperemos nuestra comunión, para que recuperemos esa oración sencilla pero tan poderosa. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme,
para que recuperemos la oración, la adoración en esta tarde. Quizá te has preguntado, Señor, ¿y por qué he descendido en mi comunión? Y quizá una de las respuestas será: en el combate, en la batalla, el enemigo te logró herir. Reunión de clamor delante de Dios. Y aun si alguien por la fe se toma de los cuernos del altar para pedir misericordia, Señor, por favor, recupera, Señor, nuestras piernas. Recupera, Señor, nuestro caminar en humildad. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar. ¿No será que esta reunión es una reunión para recomenzar nuevamente? Oh, prostor ramosando estoy. Clama por misericordia, por bondad, por limpieza, por un nuevo comienzo. Clama por sanidad de tu alma, para protección, para piedad, para refugio. Como cuando David decía: Señor, muchos son los que se han levantado en contra de mí, pero yo, Jehová, en ti confío. Ten piedad, Señor, oh, ten piedad de nosotros. Redes han puesto a nuestro paso y fosos, trampas, Señor, en nuestro camino. Oh, Señor, que ellos mismos caigan ahí. Que ellos mismos caigan ahí, Señor. Oh. Levantamos nuestra alma, Señor, hacia ti. Levanta tu alma. David decía: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Levantemos nuestra alma en esta oportunidad.
delante de ti. Sánala, límpiala, fortalécela. Levántala, Señor. Levántala, Señor. Levántala. Que se restituyan los tiempos, que haya restitución de tiempos, Señor. Restitúyenos el gozo, restitúyenos la comunión, restitúyenos la adoración, restitúyenos, Señor. Levanta tus manitas al Señor. Levanta tus manitas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasto delicado me hará descansar junto a aguas en reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará, y nada me faltará, díselo, y nada me faltará, y nada me faltará, y nada me faltará. Y nada me faltará. 30 segundos. Nada me faltará. Y nada me faltará.
La administración habrá de seguir, porque la obra debe de seguir. Padre, en el nombre de Jesús, cuánto te agradecemos, Señor, esta comunión. Cuánto te agradecemos, Señor, el que nos tomes en cuenta para una obra tan hermosa, tan santa, tan preciosa. Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos en esta oportunidad que tú pongas un sello apostólico de parte de nuestra cobertura apostólica sobre nosotros, Señor, como pastores. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que así como David te pedía que recibieras su oración y también creía que tú lo habías oído, así te pedimos que recibas, Señor, los diezmos y las ofrendas, y que puedan subir como un aroma agradable delante de ti, papito lindo, entendiendo y creyendo que no es solamente dinero el que estamos depositando, sino nuestro corazón y nuestra gratitud. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Pueden pasar, mis hermanas, por favor.